Como todo el mundo sabe, Ucrania tiene muchos meses, desde finales del año pasado, preparando una muy anunciada contraofensiva militar. Para eso, miles de soldados ucranianos se entrenaron en bases militares de la OTAN en distintos países de Europa. También le entregaron sus socios armamentos militares sofisticados, incluyendo tanques, equipos pesados de todo tipo, municiones, misiles antiaéreos, para que esté en condiciones de lanzar esa contraofensiva. Estamos hablando de miles de millones de dólares en equipamiento militar. Todo el mundo vio a Vladimir Zelensky moverse por distintos países buscando ayuda. Los aliados de Ucrania llegaron a declarar que lo que había solicitado Ucrania le fue entregado. Pero Ucrania, que tenía supuestamente su contraofensiva planificada para la primavera, no la pudo hacer porque, según declaró el propio Zelensky, todavía no estaba debidamente preparada. Ahora, al comenzar el verano, entonces todo el mundo reconoce, ya hasta el propio Zelensky admite que los esfuerzos comenzaron, aunque Ucrania se ha cuidado de no anunciar eso de manera formal. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier revés tendría su consecuencia, pero es una tontería usted negar que está haciendo un esfuerzo militar por penetrar las defensas rusas. Eso lo ha estado viendo todo el mundo. En consecuencia, hoy se admite que comenzó formalmente esa contraofensiva. En el marco de esos esfuerzos, Ucrania ha atacado distintas posiciones, ha atacado en direcciones diversas. Por ejemplo, lo hizo en la dirección Yuzhno-Donetsk, o sea, en la parte sur de la República autoproclamada de Donetsk, también en Zaporilla, en Bakhmut y más recientemente en Kharkov, que está en la parte noreste de Ucrania. Son los puntos en donde ha habido esfuerzos militares en el marco de esta ofensiva. Los ataques de mayor intensidad se produjeron en la región Yuzhno-Donetsk, en donde hubo combates que se extendieron por más de 8 horas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que se constata es que en el momento, hasta el día de hoy, en el momento en que estamos grabando este programa, domingo en la tarde, Ucrania ha sido incapaz de penetrar la defensa rusa. Ha sido incapaz de penetrar la primera línea de defensa. Porque recuerden que normalmente los ejércitos protegen sus posiciones para contener cualquier ataque del enemigo, creando líneas de defensa cuyo número pueden variar dependiendo de la amenaza que represente el enemigo y también de algunos factores como las condiciones topográficas del terreno y también en función de la estrategia militar que se haya diseñado. Los rusos tienen hasta 4 líneas de defensa en algunos puntos, y esas líneas de defensa se combinan con minas antipersonales, minas antitanques y también
algunas protecciones contra ataques de vehículos pesados, como por ejemplo los denominados dientes de dragones, que son una especie de pirámides que se colocan de cemento para evitar la penetración de estos equipos, trincheras, búnkeres, fortificaciones de distintos tipos, y entonces eso realmente hace difícil que el enemigo pueda penetrar. Algunos dicen que la ofensiva está siendo un fracaso. Yo creo que, sin ser especialista en estos temas militares, no pretendo serlo, de manera que así es como hay que ver, como hay que asumir este comentario, como el comentario de una persona que estudia, que ha venido estudiando todas estas cosas, que consulta lo que dicen los expertos en estos temas, pero que también saca sus propias conclusiones. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que es muy apresurado llegar a la conclusión de que todo ha resultado en un fracaso, aunque en estos intentos Ucrania ha tenido indiscutiblemente que grandes pérdidas, y sobre eso no hay duda. ¿Por qué no hay duda? Bueno, primero porque los medios independientes han podido constatar que lo que se está diciendo en la prensa rusa se corresponde en gran medida con la verdad. Porque además de eso, ahí están los videos, las imágenes, las fotografías de lo que ha acontecido en cada una de esas zonas. Y hay, pues, fotografías, videos en donde se observa la destrucción de tanques de guerra fabricados en Occidente, armamentos de todo tipo, y ha habido pérdidas importantes para Ucrania. Normalmente hay un cálculo de pérdidas que se hace cuando se planifican este tipo de ofensivas militares. Eso siempre tiene un costo desde el punto de vista militar. Entonces, el costo ha sido considerable, tomando en consideración lo que se ha podido conseguir hasta ahora. Pero normalmente, cuando usted tiene una situación, una línea de contacto con puntos distintos por donde usted puede atacar para conseguir unos objetivos determinados, lo que se hace es una especie de sondeo para establecer dónde están los puntos débiles. Y una vez usted logra identificar el punto más débil, usted puede concentrar fuerzas y apostar por atacar exclusivamente en ese punto. Y entonces romper la línea de defensa del enemigo. Eso es útil porque cuando usted ataca en distintas posiciones, como lo ha estado haciendo Ucrania, significa que el enemigo está bajo tensión a lo largo de toda la línea de contacto. ¿Por qué? Bueno, porque no se sabe por dónde que va a atacar Ucrania y finalmente en qué dirección es que va a poner el máximo de esfuerzo. Eso es probable que sea una primera fase dentro de estos esfuerzos que está haciendo Ucrania. Aunque las pérdidas sean importantes, eso siempre hay que calcularlo. Hemos visto, por ejemplo, grandes columnas de tanques, como se vio en el caso de Zaporozhye, y grandes pérdidas. Y una retirada después de no haber conseguido el objetivo que se buscaba. Esa es una realidad, algo que ha acontecido. En este asunto hay muy poco margen cuando se trata de una guerra como esta, en donde hay tecnología tan avanzada para usted rastrear los movimientos del enemigo
desde el aire, con drones, a través de satélites, pues no hay tanto espacio para la sorpresa, aunque sí, siempre lo hay, un gran espacio para la creatividad. Y entonces la sorpresa aquí puede estar en donde realmente habrá la concentración de fuerza para un ataque en gran escala. Habrá que ver realmente cómo lo está manejando Ucrania y si realmente podrá conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se ha definido? Bueno, aquí pueden haber muchos objetivos, pero el que se ha declarado y que tiene mucho sentido desde el punto de vista militar es penetrar la defensa de Rusia, abriéndose espacio a esa zona de Mariupol, de Melitopol, que está en la parte sur, ahí frente al mar de Azov. Eso le garantizaría a Ucrania romper el corredor que conecta la zona del este hacia Crimea, por donde se abastece el ejército de Rusia a través de ese corredor, aislar un poco a Crimea y entonces pues desde ahí tener la posibilidad de un asedio sobre Crimea, metiéndole esa presión a Rusia que pudiera entonces convencer a este país de que vale la pena hacer una negociación con Ucrania, haciéndole concesiones importantes. Ese es un objetivo declarado que tiene mucho sentido. ¿Se podrá lograr eso? Habría que ver. Pero naturalmente eso tiene dificultades claras que vamos a analizar en el próximo segmento. Permítame una pequeña pausa. Si Ucrania lograra ese objetivo de que tanto se ha hablado, de romper las defensas rusas, las líneas de defensa del ejército ruso y penetrar hacia esa zona próxima al mar de Azov, lograr ese objetivo por sí mismo no es una garantía de triunfo. Eso no quiere decir que por lograr eso usted tiene el triunfo asegurado. ¿Por qué? Bueno, porque después de lograr ese objetivo viene el asunto de la sostenibilidad en esas nuevas posiciones. Porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Según nos cuentan los expertos. Bueno, que cuando usted rompe las líneas de defensa del enemigo, se produce una dispersión y tras esa dispersión viene el reagrupamiento. Y viene entonces la contraofensiva del adversario. Y usted tiene que demostrar capacidad para sostenerse en esas nuevas posiciones. Normalmente la reacción se produce poco tiempo después para evitar que el que logró la penetración pueda entonces consolidar sus posiciones construyendo ahí fortificaciones. Eso lo admite RAND Corporation, que es la entidad que ha hecho el estudio más acabado sobre la guerra, cómo puede terminar y las distintas estrategias que se pueden desarrollar. Y hasta ahora mismo el esquema que se ha seguido es justamente ese. Y los esfuerzos que se están haciendo encajan perfectamente dentro de lo que son las recomendaciones de RAND Corporation. Y RAND Corporation vaticinó una ofensiva ucraniana y más luego una contraofensiva de Rusia. O sea que aquí no se está improvisando. Y de hecho se tiene una idea de qué puede ocurrir. Y el escenario, según el propio estudio de RAND Corporation, no es tan bueno para Ucrania. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces
las posibilidades se calculan, en lo que tiene que ver las posibilidades de esta contraofensiva, se calcula en función de lo que se pudo lograr en el pasado. Porque recuerden ustedes que a finales del año 2022 Ucrania lanzó exitosamente una contraofensiva. Y entonces se parte del criterio de que Ucrania tiene capacidad para eso. Ahora, los que hacen el cálculo olvidan algunas cosas que desde mi punto de vista son elementales. Por ejemplo, esto usted no lo va a ver en muchos análisis porque son conclusiones nuestras, personales. Cuando se lanzó aquella contraofensiva, las fuerzas rusas se dispersaron a lo largo de la línea de contacto, que resultó una línea de contacto pero muy grande, de más de 1000 kilómetros, porque el ejército ruso se dedicó a capturar territorio. Y luego entonces se planteó el tema de la sostenibilidad y resulta que, bueno, pues la línea de contacto era tan grande que Ucrania no tuvo dificultad alguna para identificar puntos débiles, penetrar y avanzar casi a sus anchas, en un momento en el que Rusia tenía serios problemas logísticos por ese mismo problema, por esa misma dificultad, por la amplitud de la línea de contacto, porque recibió reveses importantes en sus primeros esfuerzos militares y entonces tuvo que redefinir su estrategia militar. Todos recordamos que esa redefinición pasó por el cambio en varias oportunidades de los principales jefes militares en la zona. Pero a todo eso habría que sumarle el hecho de que Rusia apostó por una guerra breve. Las cosas no salieron como se habían calculado y hubo que improvisar rápidamente sobre el terreno y redefinir una estrategia. Hoy las cosas son diferentes porque el complejo militar industrial ruso está trabajando hoy a plena capacidad. En el invierno se hicieron esfuerzos para garantizar precisamente eso y evitar los problemas logísticos que se produjeron a finales de año cuando Ucrania lanzó su ofensiva. Amplió su personal militar porque hizo un llamado, organizó un reclutamiento, cosa que no quiso hacer por la implicación política de esto, pero se incorporaron unos 300.000 nuevos efectivos militares. Hubo tiempo suficiente, el invierno permitió, dio chance para eso y preparar, entrenar a esos grupos, a esos nuevos combatientes, de forma tal que ahora el personal es mucho más numeroso. También se han incorporado nuevos armamentos como drones de todo tipo, que los rusos no tenían al principio de la guerra y que hoy exhiben una gran destreza en su manejo. Además de eso, Rusia ha aprendido mucho, ha estudiado bien la estrategia militar del adversario, que es una estrategia diseñada por la OTAN. Le tomó su tiempo relacionarse con el tren de pelea del enemigo y bueno, pues ahora se puede decir que está al día en lo que tiene que ver con eso. El cambio también abarca el hecho de que Rusia ahora es la que combate desde posiciones fortificadas. En un primer momento, cuando comenzó la guerra, era Ucrania la que combatía desde trincheras bien, con un buen posicionamiento. Y eso requería que los rusos superaran en número y también en capacidad de fuego a los ucranianos. Ahora es al revés. Quien lucha desde posiciones fortificadas es Rusia porque redefinió su estrategia. Ya lo importante no es
usted ganar territorio. Lo importante es preservar lo que se tiene y evitar, reducir al mínimo las pérdidas. Ahora Ucrania es quien tiene que asumir el mayor riesgo, atacando a Rusia para sacarla de sus posiciones fortificadas. Entonces, además de eso, en Bakhmut, donde se demostró claramente que los rusos supieron definir, redefinir su estrategia frente a Ucrania, ahí en Bakhmut los ucranianos sufrieron grandes pérdidas. Y esto está repercutiendo hoy, porque tiene unos jefes militares de menor capacidad. Formar un buen estratega, un buen jefe militar, que te pueda dirigir una columna, un pelotón, eso requiere de algunos años. Eso requiere de algunos años. Y en Bakhmut, Ucrania perdió muchas fuerzas de élite. Eso también está ayudando a los rusos. Bueno, pues hay otros aspectos que hay que tomar en consideración. Yo creo que las cosas están planteadas de una manera tal que lo que se puede esperar de aquí en adelante es una gran escalada militar, por todo lo que esto está en juego. Aquí está en juego hasta la imagen, el prestigio de los jefes políticos y militares de todo el bloque occidental. Y bueno, pues deténgase a reflexionar en el hecho de que en Estados Unidos hay elecciones el año que viene. Y este es un tema que se está debatiendo. Donald Trump está diciendo: yo terminaría con ese conflicto en horas. Conmigo eso no se hubiera producido. Todo eso que se está viendo. Si hubiésemos tenido el jefe adecuado, todas estas cosas no hubieran estado pasando. No estuviera muriendo tanta gente, no hubiéramos tenido tanta destrucción, y ese conflicto abierto ahí, dice Trump, innecesariamente. Yo puedo terminar con eso. Y bueno, frente a eso, Joe Biden, que es el comandante en jefe, tiene que mostrar resultados positivos. Recuerden lo que ocurrió con la retirada del ejército de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán. El desastre que eso significó y el golpe político que para el actual presidente Joe Biden significó esa retirada. Porque eso fue a todas luces algo que se produjo de manera desordenada, y entonces al retirarse inmediatamente después, los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Después de 20 años de esfuerzo y después de haber gastado un montón de dinero, pero un montón de dinero, se retiraron sin resultado y dejándole armamentos sofisticados ahí a los talibanes. Bueno, yo digo que aquí es mucho lo que está en juego. Si Ucrania tiene dificultades, si fracasan sus esfuerzos, tendrá problemas, porque inmediatamente vendrán los cuestionamientos de qué ha valido todo este esfuerzo, meses de preparativos, millones de dólares entregados en efectivo y en armamento para esta contraofensiva, y no se pudo alcanzar el objetivo planteado. Y al revés, si hay un éxito, entonces la apuesta por Ucrania aumentará, porque se habrá visto la posibilidad de debilitar a Rusia, y una oportunidad como esa Occidente no la despreciaría. De manera que de esta ofensiva realmente depende mucho. Si fracasa Ucrania, ustedes podrán estar seguros de que ya para el próximo invierno estaríamos hablando de la posibilidad de un arreglo político a ese conflicto. El tiempo ya no nos da para más, así que terminamos por hoy. Mañana, si Dios quiere, estaremos en una próxima entrega de A Quemarropa.